Nosotros tenemos el compromiso de ya volvernos a Dios y ya no pecar nunca más. Nosotros decirle, Señor, pues ya que me liberaste, me entrego a ti. Que esta casa, que es mi cuerpo, que es mi vida, te sirva a ti y lo recibes como tu Señor y tu Salvador. Y cambia tu propósito, decide seguir a Cristo. Y entonces, por más que quiera entrar un espíritu inmundo, cuando toca la puerta, cuando empieza a tocar a la puerta, pues quien le abre es Jesús. Ya no está deshabitada esa casa. Total, el Señor estaba diciéndoles esa enseñanza tan profunda y tan difícil de entender para muchos, cuando dice la palabra en el verso 27 que mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, yo creo que en ese entonces esos piropos eran muy comunes, ¿verdad? Porque ahorita si decimos eso, nos dan una cachetada y ¿para qué cuentan, verdad? Pero en ese entonces yo creo que era una cosa como que esa señora, haz de cuenta que puso una cara así radiante y dijo, no, con esto me gano el corazón de Jesús. Pero Jesús le dijo, antes, bienaventurados, y repite, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, los que habían escuchado en la ocasión anterior cómo el Señor se había referido a que para Él, su padre, su madre y sus hermanos, sus parientes íntimos, no eran esos de afuera, sino eran los que hacían, los que oían la palabra de Dios y la ponían en práctica, pues cuando escucharon esto de que cuando le dicen dichosa tu mamá, porque por la mujer que te trajo a esta vida, y que todavía Jesús le dice, no, mejor dicho, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, pues hagan de cuenta que dijo, pues Jesús está peleado con su mamá. De seguro se salió de su casa sin permiso. De seguro que Jesús, pues, dentro de las personas que ama, su mamá no es de las más importantes. Y así se ha interpretado muchas veces como un menosprecio, ¿verdad? Los que están siempre, los cristianos entre comillas, que están contra la Virgen María, que veneran los católicos, ay, sacan estos versos, es que la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo lo que quería dar a entender era de que más importante que ser su familiar, ¿sí? Más importante que tener su misma sangre, todavía más importante que tener la dicha de que María fuera su mamá, había una cualidad mayor que Dios busca en la vida de los seres humanos. Porque dice la palabra que Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos. Aunque seas pariente íntimo de Jesús, no te va a amar más por lo que eres en relación a pariente de Jesús, o papá de Jesús, o primo de Jesús, más que a una persona que no es nada de Jesús, pero su palabra la ama, su palabra la cuida y su palabra la pone por obra. Entonces todavía hay una cualidad que Dios demanda de todos los creyentes, ¿verdad? Y que esa cualidad en nosotros como iglesia aquí en Nuevo Laredo tenemos que decir, de nada sirve que hagas esto, que tengas lo otro, que tengas una Biblia muy bonita, que seas amigo del pastor, que tengas una foto de todos tus hermanos ahí en donde comes, que estés yendo a las células. Todavía te pido más, dice Dios, todavía es algo más. Yo necesito que ames mi palabra. Yo necesito que la escuches con fe, que la creas, que creas en mi palabra. Yo necesito que la pongas en práctica. Eso es lo que Dios quiere arrancar del corazón de los seres humanos. A ese tipo de personas que tienen esa actitud frente a Él y su palabra, es a las personas que verdaderamente son sus favoritos. Son las personas que Dios que ama. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios varias veces Jesús se refería a que iban tras Él y se volteaba y le decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no me obedecen? En otras partes decía, el que dice que me ama, pero no obedece mi palabra es un mentiroso, decía Jesús. Entonces nosotros, la manera como nos vamos a medir si somos verdaderamente cristianos o no somos cristianos, no es tanto si estamos haciendo cosas necesariamente religiosas para Dios o estamos
haciendo o tenemos mucho conocimiento de la Biblia, porque aquí no se refiere al que sabe más Biblia, aquí se refiere al que pone en práctica más la palabra de Dios. A través del transcurso del tiempo que yo tengo de cristiano y a través del tiempo que yo tengo de enseñar la palabra de Dios y de compartir la palabra de Dios, porque antes de ser pastor tengo muchos años de estar compartiendo con grupos pequeños la palabra de Dios, yo me he dado cuenta que la palabra de Dios dice que todos tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Así dice la Biblia. Nosotros tenemos, el cristiano tiene la mente de Jesús, o sea, piensa como Jesús. Eso es por la fe. Pero para poder yo tener la mente de Cristo, yo necesito que mi manera antigua de pensar, despojarme de mi manera antigua de pensar, de ver y de sentir, cuando no era cristiano, y revestirme o vestirme con la nueva manera de pensar, de sentir y de ver la vida como la ve Jesús. Yo no puedo tener un cambio en mi vida, ¿sí? Aunque haya dado el paso de fe, ese es el primer paso, entregarme a Cristo, bautizarme, ¿verdad? Delante de Dios, delante de los hombres, delante de los ángeles y delante del diablo. Bautizarme, es decir, yo me dedico a Dios. Ese es el bautismo en adulto, una persona adulta consciente del paso que dio por fe y que lo hace de manera pública, en decirle, yo esta nueva vida no la dejo como una casa y habitación ordenada y vacía, yo esta vida la voy a dedicar a Dios, a seguir a Cristo como mi Señor y Salvador, y te bautizas en agua. Esa es la señal que tú das de manera pública y que vamos a tener en el mes de junio, si Dios quiere, para los que todos quieran para los que tengan ese propósito de dedicar su vida a Dios, tienen que bautizarse porque es ordenanza de Dios. No es algo que yo tengo que escoger o que yo, pues es que es la moda aquí en la iglesia, no, hermano. La palabra de Dios lo dice, que todo aquel que profesa y que se entrega a Cristo tiene que dar el paso de entregarse públicamente delante de Dios, a Dios. Ya lo hiciste en tu corazón, pero la fe en Cristo es pública. Y cuando tú de manera pública dedicas esa vida nueva a Dios, es cuando inicia tu vida cristiana. Pero en este inicio de tu vida cristiana hay cosas en tu mente, en tu corazón, hay cosas de cómo tú actúas, cómo tú piensas, cómo tú sientes, cómo tú percibes la vida, que van contrarias a la palabra de Dios porque no conocías a Dios, y mucho menos su palabra. Pero una vez que te dedicas a Dios, tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Porque lo único que puede hacer que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de sentir, que cambie tu manera de ver la vida, y que la manera como la tengas, una nueva manera de ver la vida, sea conforme a la palabra de Dios, es alimentándote, nutriéndote, meditando, leyendo, memorizando y aplicando a la palabra de Dios para tu vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19 que la ley de Jehová o de Dios es perfecta y dice, convierte el alma. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es tan poderosa que es como una espada penetrante de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de tu interior, de tu ser interno. Dice que penetra y separa y discierne los pensamientos y sentimientos, y luego dice que la palabra de Dios tiene poder, porque es poder de Dios en su palabra. Su palabra es la que creó todo el universo. Entonces la palabra de Dios, cuando tú te alimentas y te nutres de ella, empieza a recrearte, empieza a penetrar de una manera profundísima, de una manera que separa y te hace conocer lo que hay en tu realidad interna. Tú no puedes decir que te conoces hasta que te entregas a Cristo y empiezas a alimentarte de la palabra de Dios. Yo no me di cuenta que era tan mentiroso hasta que me empecé a alimentar de la palabra de Dios. Yo no me di cuenta que era tan mentiroso o que me gustaba tanto el estar nada más la pereza, que me gustaba estar sin hacer nada, moverme lo menos posible, comprometerme lo menos posible. Yo no me daba cuenta que era tan cobarde o que tenía poco dominio de mí mismo, de mi carácter. Yo no me di cuenta de eso cuando conocí a Cristo. Yo me di cuenta de algunos pecados cuando conocí a Cristo y eso me impulsó a entregarme a Jesús. Pero cuando me empecé a alimentar de la palabra de Dios, la palabra de Dios me empezó a revelar, me empezó a mostrar, me empezó a hacerme ver como en un espejo y ver todos mis defectos.